Bienvenidos hermanos a la Escuela Cristiana Notista de Telegram. Hoy día 18 de agosto del 2022. Hoy vamos a tener la sexta parte de esta respuesta al debate, a este videodebate publicado en YouTube, que tuvieron una talayada TJ llamada Gina Corona, que pertenece a esta secta diabólica y falsa de los mal llamados testigos de Jehová, y otra criaturita que se llama Rose, que ella es evangélica trinitaria. Hoy va a ser la última parte y mañana Tomás y yo vamos a analizar el audio de otra paposa, de una paposa que envió un audio hace 2 días sobre el tema del infierno. Un audio de unos minutos y yo creo que en tan poco tiempo una persona no puede decir tantas mentiras e idioteces y, y doctrinas de demonios como en ese audio que vamos a escuchar mañana, que vamos a analizar. Bien, pues vamos a comenzar ya y escuchamos y respondemos, evidentemente a la luz de la Biblia, claro. Omnisciente, Jesús es omnisciente. ¿Qué otro ser humano, qué otra creación es omnisciente? Nadie más es omnisciente. Entonces, el Padre y el Hijo son uno en esencia, por lo tanto el Hijo no es creado, es engendrado. Son uno en esencia con el Padre, los dos son omniscientes. ¿Vos me podés demostrar que Jesucristo no es omnisciente? ¿O me podrías demostrar que alguien además de Dios es omnisciente? Porque no hay nadie más. Vos no sos... Bueno, esto ya lo estuvimos oyendo y escuchando, esto ya lo respondimos ayer, el tema de la omnisciencia de Jesús. Jesús cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo durante ese tiempo de ministerio, no era omnisciente, había cosas que ignoraba, como por ejemplo la fecha de su futura venida gloriosa a la tierra. Lo dijo bien clarito, ¿eh? Que el día y la hora nadie sabe, en ese momento nadie lo conocía, en ese momento, cuidado, estaba hablando en tiempo presente, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decir que Jesús cuando vivió en la tierra era omnisciente, que conocía todo, pues es falso, es mentira. Ahora sí, evidentemente, una vez que está glorificado, pues sí. Pero luego cuando vivió en la tierra había cosas que ignoraba. No sé, Tomás, ¿querrás añadir algo? Es interesante porque estos evangelicaloides citan un texto en Juan 16, si no recuerdo mal, o Juan capítulo 21, donde los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, nosotros sabemos que sabes todas las cosas. Incluso aparece, si no recuerdo mal, en previo, pre-pascual, es decir, previo a la resurrección. Pero, claro, eso también se dice hoy. Hay que recordar que la palabra todo, bíblicamente hablando, no siempre tiene un sentido absoluto. Puede tenerlo o no. Entonces, en ese sentido, no lo tiene. Primero, porque Jesús dijo que en ese momento no sabía ni él siquiera el día y la hora, con lo cual ya a partir de ahí vemos que ahí no tiene un sentido absoluto, y porque vemos en otros textos que pasa lo mismo. Cuando en Romanos 1:8 dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo, sabemos que no todo el planeta Tierra se divulgaba. El cristianismo estaba extendido en aquellas regiones sometidas al Imperio Romano y poco más. Entonces, también ese todo no es absoluto. Quiere decir que, bueno, como hoy, cuando hoy en día le decimos a alguien, pareces una enciclopedia abierta, o eres una enciclopedia, o hay algo que tú no sepas, pues es un decir. No está diciendo esa persona que no haya absolutamente nada que no conozca esa persona, ¿no? Y ahí vamos a algo parecido. Paso palabra. Así es, muy bien dicho, efectivamente. No siempre se refiere a una totalidad absoluta cuando habla de todas las cosas. Y luego, por ejemplo, la otra frasecita que ha dicho la trinitaria esta, la pobre criatura, de que Jesús es uno en esencia con el Padre. La típica frase trinitaria, iglesiera, una frase que jamás aparece en la Biblia, eso de que sea uno en esencia. ¿Dónde aparece eso de que Cristo es uno en esencia con el Padre? ¿Dónde se encuentra eso, esa frase en la Biblia? En ninguna parte. Lo que dijo Jesús es que yo y el Padre somos uno, o sea, forman una unidad familiar. Jesús nunca dijo esa tontería, esa idiotez de que Él sea uno en esencia con el Padre. Eso jamás aparece en la Biblia, cuidado, es una mentira del diablo. No sé quién sería el subnormal hereje que se la inventó, pero eso jamás dice la Biblia, de que sea uno en esencia con el Padre. Es uno con el Padre, que es muy diferente. Una unidad tiene con el Padre, una unidad de pensamiento, de propósito, exactamente el mismo tipo de unidad que vamos a tener en el futuro los verdaderos cristianos, como dijo Jesús en Juan capítulo 17, orando por sus discípulos, por su iglesia, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Oro para que seamos uno, juntamente con el Padre y el Hijo. ¿Uno en qué sentido?
que vamos a hacer una sola, los cristianos vamos a tener la misma esencia del Dios Padre. ¿Vamos a ser uno en esencia con el Dios Padre? Por supuesto que no. Está hablando de una unidad familiar. Vamos a formar una familia de dioses, que creeremos lo mismo, tendremos un mismo propósito, una unidad como la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Pero eso de uno en esencia, repito, es una frase antibíblica, anticristiana, absolutamente ajena a la Biblia, que no aparece por ninguna parte. Se la inventaron estos falsos cristianos trinitarios. Bueno, seguimos escuchando a esta criaturita trinitaria. Yo no lo soy. María no lo es, los ángeles los ángeles no lo fueron, nadie, solamente Dios es omnisciente. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten esos atributos, son omniscientes, no hay nadie más. Todopoderoso solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay nadie más. Que son estas tres personas son uno en esencia. Bueno, como podéis ver, es trinitaria, uno en esencia, estas tres personas divinas son uno en esencia. Esa es la típica herejía y mentira del diablo trinitaria, algo que no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Sabemos perfectamente que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es el Espíritu de Dios, y no es ninguna tercera persona divina. ¿Y por qué? Bueno, pues sencillamente y brevemente porque nunca se ha adorado en la Biblia, ni tampoco se le da gloria. No vais a encontrar un solo versículo en la Biblia donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Si fuera Dios o fuera una tercera persona divina, como dicen estos falsos cristianos trinitarios, pues en la Biblia sería adorado o sería glorificado el Espíritu Santo, pero no vais a encontrar ni un solo versículo donde se enseñe semejante herejía. En la Biblia solamente se adora al Padre Celestial, al Dios Supremo, a Cristo también se le da gloria, la gloria que tiene el Hijo, se le da alabanza, se le da honra, pero nunca se adora a Jesús, al Hijo. Esto ya lo hemos demostrado en días pasados aquí en esta escuela. Tomás, ¿quieres aportar alguna cosita sobre esto? Lo que acabas de decir es totalmente fulminante y claro, o sea, en el sentido de que jamás esta pobrecita triniterca va a encontrar un solo texto bíblico donde diga que el Espíritu Santo es glorificado o es adorado. El Espíritu Santo es algo que Dios tiene. O sea, Romanos 8 lo dice claramente, es el poder, el Espíritu, habla del Espíritu de Dios. Entonces, a ver, es muy sencillo. Si algo es mío, si algo es de Tomás o de Jaime o de Manuel, entonces ese algo no es Tomás, Jaime o Manuel, señora Triniterca. Piense usted un poquito las cosas, ¿vale? Es más, el Espíritu Santo se lo compara a un líquido. En Hechos capítulo 2, versículo 4 y verso 17, la versión derramaré mi espíritu, el suyo, derramaré. Entonces, ¿es un líquido una persona? Mire usted un poquito la cabeza, hombre. Paso para ver. Así es. Bueno, esto es gravísimo. Aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pues están insultando a Jesús, al Hijo de Dios. Le están llamando mentiroso, así de simple, porque Jesús lo dijo bien claro. Recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, como muy bien lo ha traducido esa versión bíblica de la Nueva Biblia Española. Como dice la Reina Valera, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, les dijo Jesús. Seáis investidos de poder desde lo alto. ¿A qué se refería Jesús? Al Espíritu de Dios. Ahí lo dice bien claro. Es el poder de lo alto, es una fuerza. Por lo tanto, aquellos que dicen que no, que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza, no es ningún poder de lo alto, pues es gravísimo porque están insultando al Hijo de Dios, le están llamando embustero y lo pagarán muy, muy, muy caro en el día del juicio por haber insultado a Jesús el Mesías. Le estáis insultando, llamándole embustero. Y en el día del juicio, por lo tanto, lo vais a pagar muy caro todos vosotros, los falsos cristianos, herejes, trinitarios, que enseñáis esa patraña, esa auténtica doctrina de demonios de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, o es Dios, cuando la Biblia lo que enseña que es el Espíritu de Dios, que es muy diferente, es algo que Dios tiene, no es ningún tercer personaje divino, como enseñan millones de falsos cristianos, sino que es el poder de lo alto. Así lo enseñó Jesús, así se enseña en muchas partes de la Biblia. ¿Qué es ese poder de Dios? ¿Esa fuerza de Dios es personificada en la Biblia? Por supuesto que sí. Hay pasajes en el Nuevo Testamento donde se personifica al Espíritu Santo, pero eso no significa de ninguna manera que sea una tercera persona divina. En la Biblia se personifican muchas cosas, como la sangre, el agua, los árboles, las piedras, etcétera, etcétera, y ninguna de esas cosas son personas literales. Pues lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Se le personifica, pero sin ser una persona literal. Bien, eso es otro tema, nos hemos salido del tema, pero bueno,
Vamos a seguir escuchando, respondiendo a estas dos criaturas herejes. Es engendrado, no creado. ¿Quién más? ¿Por qué Dios, por qué Jesús es adorado? Justamente por esas características. No, criaturita, Jesús nunca es adorado en la Biblia. Ya te lo hemos demostrado en estas escuelas, tanto Tomás como yo. Jesús jamás es adorado por la sencilla razón de que él mismo enseñó que al único que tenemos que adorar es al Padre Celestial. Como leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Él nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Solamente las malas traducciones bíblicas, como por ejemplo la Reina Valera, hay varios pasajes, esos 7 versículos, donde se dice que Jesús fue adorado, pero eso es una mala traducción. La palabra griega que ahí aparece es proskuneo, que significa postrarse con reverencia, postrarse simplemente, que se puede hacer ante seres humanos, según la Biblia, ante Jesús, pero no adorar. En la Biblia nunca se ha adorado porque él mismo enseñó que solo tenemos que adorar al Padre Celestial. Por lo tanto, ¿cómo van a adorar a Cristo? Por ejemplo, los ángeles, ¿cómo van a adorar a Jesús, el Hijo de Dios? Si Jesús enseñó que solo tenemos que adorar al Padre, ¿qué pasa? ¿Que los ángeles de Dios desobedecen a Jesús? ¿Desobedecen la enseñanza de Jesús los ángeles de Dios? Por supuesto que no. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal. No. Póstrense con reverencia ante él todos los ángeles de Dios, dice Hebreos capítulo 1, verso 6. Esa es la correcta traducción. Se postran ante él con reverencia, pero no le adoran, porque ellos saben perfectamente cuál es la enseñanza de Jesús. Jesús enseñó a adorar solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, como dice Apocalipsis 4, versos 10 y 11, y por eso es que se le adora a este Dios Supremo, que es el Padre, porque fue quien decidió crear todas las cosas creadas en los cielos y en la tierra. No fue Jesús quien decidió crear el universo. Por eso es al único Dios que se le adora, así de sencillo. Tomás, ¿quieres aportar algo sobre este punto? Está bien clarito que Jesucristo no es adorado. Esta señora, en su misma versión Reina Valera, pese a que manipuló ahí, falsificó ahí esa palabrita, por adorar, creo que son 6 versículos, ella misma va a lo que le conviene, porque ahí mismo en el capítulo 4 sabemos que dice que cuando dice que todo lo creado que está en el cielo, que está en la tierra, que está en el mar, a todo dice al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la gloria y el poder. Luego, inmediatamente después, dice que adoran a uno. Es decir, no dice que adoran al que está sentado en el trono y al Cordero, sino a uno. Adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y el ángel mismo lo dijo. Es decir, cuando en el capítulo 22 del Apocalipsis, en casi todo el capítulo, está hablando casi de forma persistente de Dios y del Cordero, al llegar al verso, a uno de los últimos versículos, no dice adora a Dios y al Cordero, sino adora a uno, al verso 9, adora a Dios. Pese a que en ese capítulo y en casi todo el capítulo anterior está mencionando constantemente. ¿Qué pasa? Que esta pobrecita señora eso pues no lo cita, pues porque probablemente la cabeza de esta pobre hereje ni le llegue para más, porque realmente yo creo que lo que está haciendo es citarle un libro, para sus palabras. Efectivamente, esto es muy importante lo que ha dicho Tomás. Ellos solamente adoran al que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Vamos a leerlo, vámonos a Apocalipsis 4, voy a leer los versos 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes, fijaos lo que dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es el Padre Celestial. Juan vio a uno sentado en el trono. Apocalipsis 4, verso 1. Él no vio a dos sentados en ese trono celestial. Vio a uno y lo llama al que vive por los siglos de los siglos. Y luego dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y mira lo que dice ahora. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. No dice y adoran a los que viven por los siglos de los siglos. No. Está en singular, solamente adoran a uno, que es al Dios que está sentado en ese trono celestial y que es el Padre Celestial, no es el Cordero. El Cordero no aparece ahí, sentado en ese trono, aparece de pie,
en medio del trono. Y luego este Cordero, que es Jesús, se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Pues el texto es bien claro. Adoran a este Dios que está sentado en el trono. ¿Mm? Verso 11. Señor, digno eres, se están refiriendo al Padre, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso es que se le adora únicamente al Padre Celestial, porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Por la voluntad del Padre, no por la voluntad del Hijo, no por la voluntad de Jesús, sino por la voluntad del Padre. Por eso es el único Dios, aunque Cristo es eterno, siempre ha existido juntamente con el Padre, porque alguno podrá preguntar esto. Dice, bueno, si ustedes enseñan que Jesucristo es eterno, que nunca fue creado, por qué no adoran a Jesucristo? Pues aquí tenemos la respuesta. No adoramos a Cristo, aunque Él siempre ha existido, juntamente con el Padre, Él es coeterno con el Padre, no se le adora porque Él no fue quien decidió crear todas las cosas, ni por su voluntad existen ni fueron creadas. Fue por la voluntad del Padre Celestial, que es el Dios supremo que está sentado en ese trono celestial. Por eso es al único que se adora y no se le adora a Jesús. Sí, vamos a seguir escuchando a esta criatura, a esta hereje trinitaria. ¿Por qué quisieron apedrear a Jesús? Fíjate que en el Antiguo Testamento lo buscaban para apedrear a nuestro Señor Jesucristo porque Él se decía a sí mismo que Él es el gran yo soy. Decir eso era una blasfemia porque era decir implícitamente que uno es Dios. Si vos estabas en el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, y ibas y decías y explicabas con el gran yo soy, se estaba entendiendo como que vos estás cometiendo la blasfemia de comparar. Bueno, si leemos el pasaje del Yo soy, del ángel de Jehová, que desapareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, ahí en Éxodo capítulo 3, fijaos bien, que en ningún momento dice este ángel divino, que era el mismísimo Señor Jesucristo, en ningún momento dice que le adoremos. No, dice yo soy el que soy, etcétera, etcétera. Pero en ningún versículo no dice en ninguna parte que tengamos que adorarle. No, no lo dice. ¿Verdad, hermano? Efectivamente, esas, como se ha dicho, esa palabrita proscunio significa postrarse con reverencia. Pasa que esta pobrecita ni ha ido a un buen diccionario bíblico para ver lo que significa esa palabra, o sea, no sabe ni eso, o sea, simplemente sabe de un libro que es un libro de alguien de la secta, probablemente, y nada más. Así es, esta criatura hereje trinitaria, pues que es lo único que está haciendo, pues además de hacer el ridículo, pues está leyendo pues los típicos argumentos que algún pastorcillo trinitario, algún hereje trinitario, pues le ha enseñado. Está leyendo algún librito, un estudio, un librito trinitario, y lo único que hace es repetirlo como una cotorra, la pobre. Es lo único que sabe hacer. Y a ver, igual que la otra, también la Gina, la pobrecita atalayada, ignorante, pues hace exactamente lo mismo. Cogen de la literatura de su secta y lo repiten, lo están leyendo nada más. Repite los argumentos falsos, diabólicos, que esos sectarios y herejes les han metido en la cabecita, nada más. O sea, son como cotorras, como pequeños loros estas pobres criaturas. Bien, seguimos escuchando a esta criaturita. O hacerte Dios, y por eso le querían apedrear a Jesucristo. No, porque todos entendían que Él se hacía Dios. Luego, Jesús es el alfa y el omega. Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:17 lo dicen. Jesús es el alfa. Tengo acá. Bueno, decir esto es interesante, en los mejores textos griegos, en Apocalipsis 1:17, 18, no aparece por ninguna parte esa expresión. Mirad, vámonos a Apocalipsis capítulo 1 y veréis. Versos 17 y 18 dice: Cuando le vi, está hablando Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí cuando dice Jesús, aquí cuando dice no temas, yo soy el primero y el último, esta frase, yo soy el primero y el último, no se encuentra en los mejores manuscritos griegos, no se encuentra. Pero no, da exactamente igual, porque en otros pasajes Jesús sí que dice que Él es el primero y el último. Pero bueno, aquí en concreto en el verso 17 no lo dice. ¿De acuerdo? Que Jesús también es el alfa y omega, como el Padre Celestial. Esto ya lo hemos visto ayer en la anterior escuela que vimos ayer. Apocalipsis 22, versos 12 y 13. Ahí está hablando Jesús y dice que Él es el alfa y el omega, el primero, el último, el principio y el fin.
Apocalipsis 1.8, que también ha citado esta criaturita trinitaria. Bueno, pues ahí quien está hablando es el Padre Celestial, no es Jesús. Usted no tiene ni idea de lo que está diciendo, criaturita. Apocalipsis 1.8, cuando dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que se quiere que ha de venir, el Todopoderoso, se refiere al Padre Celestial, no se refiere a Jesús. ¿Cómo sabemos que se refiere al Padre? Porque si leemos los versos 4 y 5, vamos, los voy a leer, dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era y que ha de venir. Fijaos. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ahora dice el verso 5, atención. Y de Jesucristo el testigo fiel. Fijaos cómo está haciendo una clarísima diferencia entre el Dios que está sentado en el trono, que se le llama el que es y que era y que ha de venir, lo diferencia bien clarito de Jesucristo. ¿Queda clarito? Por lo tanto, cuando en el verso 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso es únicamente el Padre Celestial. No se refiere aquí a Jesús, ¿de acuerdo? Luego en Apocalipsis 22, versos 12 y 13, ahí este título sí que se lo aplica, también se lo aplica a Jesús a sí mismo, ¿de acuerdo? Porque en todo ese párrafo, en todo ese pasaje es Jesús quien está hablando. Apocalipsis 22, desde el verso 12 hasta el verso 16, es el mismísimo Jesús quien está hablando, no está hablando ahí el Padre Celestial por ninguna parte. Bueno, Tomás, ¿quieres aportar algo? Sí, quería comentar algo con respecto al versículo 17 del capítulo 1, porque ese versículo efectivamente falta en muchos códices, pero no en todos. No en todos. Entonces, la pregunta aquí ¿es una interpolación por adición o por supresión? Es decir, por haber sido eliminado, por intentar eliminarlo del texto bíblico o por adición. Entonces sabemos que el arrianismo hubo una época, especialmente la época de Arrio, que tuvo mucha fuerza y sus seguidores tuvieron acceso a muchas copias bíblicas. Lo más probable, en mi opinión, es que sea por omisión, no por adición. Y porque además el apóstol Juan tenía una tendencia a insistir en las cosas importantes, a repetirlas. Y eso vemos, por ejemplo, cuando habla de que Jesús es el verbo. Lo pone en el prólogo, lo pone también varias veces en su primera carta de Juan y otros puntos, con lo cual sería normal que la expresión primero y el último se repitiera también varias veces en el libro del Apocalipsis. Entonces, eso quería simplemente comentar que es con respecto a ese versículo 17. Así es, hermano Tomás. Mirad, el hecho de que en muchos manuscritos griegos, como bien ha dicho Tomás, no aparezca en el versículo 17 la frase el primero y el último, eso no significa nada. ¿Por qué? Porque resulta, como voy a demostrar ahora, en otros versículos del libro del Apocalipsis, Jesús, hablando Jesús de sí mismo, dice que Él es el primero y el último. Por ejemplo, Apocalipsis 1:11. Mirad. Dice, que decía, está hablando Jesús, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Es Jesús quien está hablando. Se llama a sí mismo el alfa y el omega, el primero y el último. Apocalipsis 2:8, mirad lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? Jesús. ¿Y cómo se llama a sí mismo? El primero y el postrero. Apocalipsis 22:13, una vez más, es Jesús quien está hablando. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, en Apocalipsis 1:17, aunque en muchos manuscritos griegos no se encuentre esa frase, yo soy el primero y el último, eso no es ningún error. Eso no es ningún error, porque en otros versículos Jesús dice que Él es el primero y el último. Por lo tanto, que por cierto, en otros manuscritos griegos sí que aparece. En Apocalipsis 1:17, yo soy el primero y el último. Así que eso no es ningún problema, Jesús es el primero y el último, es decir, el alfa y el omega. Sabéis que primero y último es exactamente lo mismo que alfa y omega. Alfa y omega, la primera letra del alfabeto griego, omega, la última letra del alfabeto griego. Primero y último, principio y fin, es lo mismo. Y se refiere en el Apocalipsis tanto al Dios Padre como al Cordero, a Jesús. Punto y pelota. Decir, como sean por ejemplo los falsos cristianos atalayados, que el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, se refiere solamente al Padre Celestial, es una burda y asquerosa mentira diabólica. Es una doctrina de demonios.
Acabamos de demostrar que este título en el Apocalipsis es aplicado tanto al Padre como al Hijo, tanto al Dios que está sentado en ese trono celestial como al Cordero. A los dos se les llama de la misma manera. Alfa y Omega, primero y último, principio y fin. Bueno, vamos a seguir escuchando a la trinitaria. Biblia, y lo podemos leer, Jesucristo es el alfa y Jesucristo es la omega. Se pierde acá. Entonces, no hay dos alfas. Si Jesucristo fuese un... Sí, criaturita, sí que hay dos alfas, como acabamos de demostrar. Hay dos dioses a los que se le llama el alfa y el omega. No hay solamente uno. Así que lo que estás diciendo es una tontería. No sabes de lo que hablas, criaturita necia. La Biblia jamás enseña que solamente exista un Dios al cual se le llame el alfa y el omega. No, hay dos, que son el Padre y el Hijo. ¿Verdad, hermano Tomás? Es interesante porque incluso ni siquiera su Reina Valera, que ha interpolado la palabra solo en no pocos textos bíblicos, como 1 Timoteo 2.5, 1 Corintios 8.5 y otros textos más, Efesios capítulo 6, uno de los versículos, y ha metido la palabrita solo, y sin embargo, ni siquiera ellos mismos traductores han podido meter la palabra solo acompañado de alfa y omega. O sea, es que realmente su misma versión catapulta lo que está diciendo esta pobrecita. Paso para mí. Así es, además, fijaos, esto es curioso, porque esto es un golpe mortal hacia los falsos cristianos mal llamados testigos de Jehová. Ellos siempre citan el pasaje del profeta Isaías, ese que dice, ya sabéis, está hablando este señor Jehová y dice, yo soy el primero y el último. Creo que es en Isaías 44, ¿no, hermano Tomás? Efectivamente, el verso 6. Así es, yo soy el primero y el último. Y dice, fijaos cuál es el argumento que dan los atalayados, estos falsos cristianos descerebrados. Dicen, ahí es el Dios Padre quien está hablando. Pero resulta que los atalayados dicen que alfa y omega solo se aplica al Padre Celestial. Alfa y omega. En el libro del Apocalipsis aparece, yo soy el alfa y la omega. Dicen, solamente se refiere al Padre. Pero cuando la Biblia habla del primero y el último se refiere a Jesús, dicen los atalayados. Fijaos lo que dicen, que cuando la Biblia habla del primero y del postrero, el primero y el último se refiere a Jesús. Es decir, que estas pobres criaturas están diciendo que el primero y el último mencionado en el libro del profeta Isaías es Jesús. Jesús, ellos mismos una vez más se ponen la pistola en la cabeza y se pegan el tiro y se vuelan la cabeza en 1000 pedazos. Están reconociendo que ese primero y el último mencionado en Isaías es Jesús, porque ahí lo dice. Exactamente lo mismo, la misma frase que dice Jesús en el Apocalipsis. Tomás, ¿querías decir algo? Sí, este dato es muy bueno. Es muy bueno y nos demuestra para lo que vale o lo que va o lo que da de sí la literatura de la Watchtower, es decir, doctrinalmente cero. O sea, se pueden quitar un par de cositas, como que el Espíritu Santo es el poder de Dios y que Jesús murió en un madero, y a lo mejor que el Padre y el Hijo son efectivamente dos entidades divinas distintas y separadas, y de ahí para arriba para y punto y nada más. O sea, no da para más. Así es. O sea, es que esto es una prueba absoluta e irrefutable que demuestra que ese Señor Jehová mencionado ahí en el libro del profeta Isaías es Cristo, es Jesús, porque lo dice, yo soy el primero y el último, el primero y el postrero, que es lo mismo. Está hablando Jehová, este señor Jehová, sabéis que hay dos Jehovás, esto lo hemos demostrado bien clarito en esta escuela, el Jehová supremo, que es el Dios Padre, el Dios invisible, a quien ningún ser humano vio jamás, y el segundo Jehová, que era el que se aparecía a los seres humanos, le bajaba del cielo y se aparecía físicamente a los seres humanos. Y él dice, yo soy el primero y el último, ahí en el libro de Isaías. Y resulta que en el Apocalipsis es Jesús quien dice, yo soy el primero y el último. Y dicen los atalados, no, ahí sí, cuando habla del primero y el último es Jesús, se refiere a Jesús. Entonces, a ver, idiotas, tarados, imbéciles. Estáis reconociendo entonces que ese señor Jehová de Isaías es Cristo. Así de claro, punta y pelota. Os habéis volado de un tiro la cabeza en 1000 pedazos. Seguimos. Creado, tendría que ser alfa, tendría que ser beta, y el Padre tendría que ser alfa. Tendría que ser beta, está diciendo aquí esta criatura. Y no existen alfa, y no dice,
yo soy la beta y la omega, dice yo soy el alfa y la omega. Claro, criatura, es una frase que la dice el Dios Padre, con Apocalipsis 1.8, y también la dice Jesús. Es decir, es un título que le pertenece a los dos. ¿Cuál es el problema? Los dos se llaman alfa y omega, primero y último, principio y fin. Por eso que dices tú, que solamente hay un alfa y la omega, es una mentira del diablo, así de claro. Así de claro, es una burda mentira del diablo. Es exactamente la misma mentira que enseñan estos atalayados, los falsos cristianos atalayados. Estáis enseñando las dos, estáis enseñando la misma doctrina, la misma mentira diabólica. Al decir que solamente hay un alfa y omega, no, hay dos, como ya hemos demostrado. Es una frase que se le aplica tanto al Dios Padre como al Cordero, así de sencillo. Seguimos. También se dice yo soy el alfa y la omega, no hay dos alfa, hay un solo alfa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno en esencia, y por lo tanto Jesús... Los tres son uno en esencia, pero ¿dónde dice la Biblia que los tres sean uno en esencia? A ver, burra y taradita, que no sabes ni de lo que hablas, ignorante. Seguimos. Creado, sino que comparte la misma sustancia con el Padre, por eso Él es eterno, increado. Iba a leer el Apocalipsis 1.8, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si vos te prestás atención, ¿quién va a tener una segunda venida? Jesucristo. Y acá Que no, criaturita, que no se refiere al Dios Padre, al Señor Jesús en el versículo 8, ya te lo he demostrado. Léete más atrás los versos 4 y 5 y verás cómo se hace una clarísima diferencia entre este Dios que es y que era y que ha de venir, se lo diferencia del Señor Jesucristo. Ahí lo dice el versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. ¿No lo ves, criaturita? Es que no sabes leer. Mira, lo voy a leer otra vez. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿Lo ves? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, este Dios que era y que era, este Dios que era, que es, que era y que ha de venir, se refiere al que está sentado en ese trono celestial y que es solamente el Padre celestial. Y luego dice el verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Lo ves? Que hace una clarísima diferencia entre este Dios sentado en el trono y el Señor Jesucristo. Son dos, criatura necia. Por lo tanto, el Dios, el Todopoderoso mencionado en el verso 8, es únicamente el Padre Celestial, no es Jesús. Porque también el Padre Celestial en el futuro ha de venir, lo dice el Apocalipsis, cuando venga a la nueva tierra. Dice que vendrá a la nueva tierra y morará con los seres humanos, después del milenio. Ahí lo puedes leer. Apocalipsis capítulo 21. También es un Dios que ha de venir. El que es y que era y que ha de venir. El Padre Celestial, el Dios Supremo, también vendrá, va a descender a la nueva tierra después del milenio. Así que eso que dices tú, que aquí se está refiriendo a Jesús, en el versículo 8, es una burda mentira. Él no es, Jesús no es el Todopoderoso Supremo. El Todopoderoso es solamente el Padre Celestial. ¿Que Cristo es un Dios todopoderoso? Sí, claro que lo es, porque tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, pero Él no es el Todopoderoso Supremo. Adelante, hermano Tomás, si quieres aportar algo. Efectivamente. A ver, igual esta pobrecita cree que ser el cabeza no es ser el jefe. Cuando dice que el marido es cabeza o jefe de la mujer, igual cree que el marido y la mujer forman parte del mismo ser humano. O que cuando dice que la congregación tiene a su cabeza, que es Cristo, forman parte del mismo ser humano. ¿Vale? O cogemos a Pablo ahí, cogemos su escrito y tiramos con él a la basura, porque la cabecita de esa pobrecita evangelicaloide no le da para más. En cuanto a lo que dice el Juan 10:30, sigue citando Juan 10:30, dice Juan 10:30 dice, el Padre y uno somos, pero es que Jesús mismo especificó más adelante lo que significa, o sea, más adelante lo especificó en Juan 17:22, quiero que seáis uno de la misma manera que yo y el Padre somos uno. Es que la cabeza de esta pobrecita taradita no le da para más. Y podrían algunos o está seguramente a citar, decir que no, mira, es que como hizo el 6, el posterior, y fuera de mí no hay Dios, podrían arguir, no, mira, es que eso se refiere a un solo Dios, pero resulta que hay que leer el contexto posterior. Hay que leer el contexto, si no, no ser hermenéutica. Y si leemos el contexto, está hablando en relación a los dioses falsos, a los ídolos, como vemos, por ejemplo, desde el verso 9 en adelante. Paso para. Efectivamente, así, muy bien dicho, así es, así es.
Se estaba refiriendo a los ídolos en ese pasaje de Isaías. Y no hay dioses con él. Claro, no existen dioses falsos con él. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Es una patraña. Es una auténtica doctrina de demonios. La Biblia lo que enseña es que hay un Dios supremo, es mayor que todos, que es el Padre Celestial. Y luego hay otros muchos más dioses, como son el propio Señor Jesucristo, a los ángeles, a los cuales en la Biblia también se le llama dioses, incluso a seres humanos, como los jueces de Israel, también se les llamaba dioses. Al propio Moisés también se le llamó Dios, Dios le llamó Dios. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Ahí lo podemos leer. Éxodo capítulo 7, verso 1. Él era un Dios, un Elohim. Por lo tanto, decir que solamente existe un Dios es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. Es antibíblico totalmente esa doctrina. Seguimos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, Jesucristo se está identificando como Dios, como el alfa y la omega. Te lo volvemos a repetir, criatura, que no es Jesús el alfa y la omega mencionado en el Apocalipsis 1:8. Porque tienes que leer el contexto, criatura estúpida. Tienes que leer los versos 4 y 5 para que veas cómo se le diferencia bien clarito del Señor Jesucristo. Son dos. Al Señor Jesucristo se le menciona en el verso 5 y de Jesucristo, el testigo fiel. Se le diferencia bien clarito del Dios que es y que era y que ha de venir. Léelo despacito, versos 4 y 5, para que veas cómo te han engañado esos falsos cristianos trinitarios. Seguimos. Tiene que ver esto con, vos me decís, no, pero este tema no se trata de si Jesús es o no es Dios. Pero es que justamente porque Él es Dios es que entendemos que Él no es un ser creado, por su preexistencia, por sus atributos divinos. ¿Ves? Bueno, vamos a ver, el ser Dios, el ser un Dios, eso no significa que no fuera creado. Los ángeles, por ejemplo, en la Biblia se le llama Elohim, se le llama dioses, y sí que fueron creados. O sea, hay dioses que sí fueron creados. Los jueces de Israel, en la Biblia se le llama dioses y claro que fueron creados. Moisés, en la Biblia se le llama Dios, se le da el título de Dios y Moisés fue creado. O sea, que se puede ser un Dios y puede haber sido creado. Perfectamente. Pero hay dioses, evidentemente, que no fueron creados, como Cristo. Cristo es un Dios y Él es eterno, siempre ha existido juntamente con el Padre. Seguimos. Pues vos misma dijiste, Él es de la misma esencia divina. Dijiste que tener esencia divina te transforma en un Dios. Pero no es, supongamos que esa premisa que vos decís es cierta, pero no hay otro Dios que sea omnipotente, todopoderoso, preexistente, alfa. Sí que existe otro Dios que es todopoderoso, criatura necia. Cristo es otro Dios, es un segundo Dios, es el Hijo de Dios que siempre ha existido juntamente con el Padre y es también un Dios todopoderoso, porque le fue dado, después de resucitar, todo el poder en el cielo y en la tierra. Y quien tiene todo el poder, pues es todopoderoso, así de sencillo. Así que por lo tanto lo que estás diciendo es mentira. Mano Tomás, ¿quieres aportar algo sobre este tema? Simplemente comentar algo, porque fijémonos que a veces la palabra Dios se utiliza también para referirse al Padre. ¿Por qué digo esto? Porque este pobrecito mental, este pobrecito retrasado mental, evangélica loco, llamado Ismael, citaba, creo que en el debate con el hermano Enrique, el texto creo que de Isaías capítulo 14, cuando decía que el príncipe de Tiro dice, te has hecho un Dios, o te has hecho Dios, o quieres ser como Dios, te has hecho Dios, dice algo así. No lo tengo ahora delante el texto. Ahí no dice que fuera un Dios, sino que quería ser como el Dios supremo. Ahí Dios aplica el sentido de poderoso en un sentido absoluto. Pero otras veces se utiliza la palabra Dios no en ese sentido, no como poderoso en sentido supremo. Entonces, esto es otra cosa que atrae a colación. Paso por... Así es, hermano, muy bien explicado. Bien, seguimos escuchando a la criatura. No existe nadie con esos atributos, nadie de nadie. Después dijiste, no, porque Jesús murió en la cruz. Y sí, porque Él, siendo Dios, no se despojó de sus privilegios como Dios, pero no dejó de ser Dios. Sabemos que Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Bueno, a ver, Jesús cuando estuvo en la tierra solo tenía una naturaleza, que era la humana. Lo dice bien claro Pablo en Filipenses capítulo 2. Dice que estando en la condición de hombre,
Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, no dijo en la condición de Dios y hombre. Por lo tanto, tenía solo una naturaleza que era la humana cuando estuvo aquí en la tierra. Y ahora, después de resucitar, Jesús actualmente tiene dos naturalezas, evidentemente, la divina y la humana. Él es un Dios, es un ser celestial, pero también sigue siendo un hombre, el Hijo del Hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dijo Pablo ahí en 1 Timoteo. ¿De acuerdo? Cristo sigue siendo un hombre, pero también es un ser celestial, es un Dios, tiene un cuerpo glorioso. Pero cuando vivió en la tierra durante el tiempo de su ministerio, solamente era un hombre. Era un hombre porque lo dice bien clarito Filipenses capítulo 2, que estaba en la condición de hombre. Si él hubiera tenido las dos naturalezas, la humana y la divina, cuando vivió en la tierra, ¿qué hubiera dicho Pablo ahí en ese texto de Filipenses? Dice, hubiera escrito lo siguiente: y estando en forma de Dios y de hombre, o estando en la condición de Dios y de hombre. Eso es lo que hubiera dicho Pablo, pero solamente dijo que estaba en la condición de hombre. Tomás, ¿quieres aportar algo sobre esto? Efectivamente, también quería comentarla, a esta pobrecita tontita, que la palabra en el verso 7, cuando dice que se despojó a sí mismo, la palabra griega y es kenosis, que significa vaciamiento, que por tanto se despojó o se vació de sí mismo, es decir, de esa naturaleza divina, ya no la tenía. Lo que pasa es que se le llama a Dios. ¿Por qué se le llama a Dios luego? Podría decir esta pobrecita teradita mental. ¿Por qué se le llama a Dios luego? Diciendo, porque él era poderoso, Elohim. Tenía el espíritu de Dios hasta el punto de que podía obrar proezas, etc. Y eso hacía por medio del espíritu de Dios. Por eso es que era poderoso, Elohim. Pero no tenía esa naturaleza divina. Paso para. Así es, él no tenía esa naturaleza divina cuando vivió en la tierra, pero si es que es bien claro, esto cualquier criatura lo puede leer ahí en Filipenses 2, que es el verso del 6 y el 7. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. No dice que estaba en la condición de Dios y de hombre. No tenía naturaleza divina porque se despojó de ella. Hubo una kenosis, como ha explicado Tomás. Se vació a sí mismo de esa naturaleza divina, de esas prerrogativas divinas, de esa gloria. Se vació a sí mismo y se hizo hombre, estando en la condición de hombre. Decir que Jesús tenía naturaleza divina cuando vivió en la tierra es una de las mayores mentiras, estupideces y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Jesús no tenía ninguna naturaleza divina cuando vivió aquí en la tierra durante el tiempo de su ministerio. Seguimos. Naturaleza divina, su naturaleza humana fue la que murió en la cruz. No murió su deidad, la deidad no puede morir, él como Dios no puede morir. Él es... O sea, según esta tarada mental, Jesús cuando murió realmente no murió, solamente murió su naturaleza divina, pero su naturaleza humana, pero su naturaleza divina quedó viva por ahí en un más allá, según esta enfermita. O sea, fijaos cuál es la doctrina, la enseñanza de estos subnormales trinitarios. O sea, Jesús tuvo una media muerte, o sea, solamente murió su parte humana, pero su parte divina quedó viva por ahí viviendo en un más allá. O sea, hace falta estar enfermo para enseñar semejante doctrina de demonios. ¿De verdad, hermano Tomás? Bueno, esto es increíble, ¿no? Y esto es una forma de pisotear las escrituras y de excretar, metafóricamente hablando, encima de las santas escrituras, porque si Cristo no murió, su sacrificio no sirve para nada. Es decir, si lo que muere es una envoltura corporal, no mueres. Así de sencillo. Entonces, tu sacrificio ya no es un sacrificio, ese rescate, ofreciendo su vida, ya no es un rescate. Y Jesús dijo que él vino para dar su alma, es decir, su vida, porque la palabrita alma es sige en griego, que es la misma palabrita que aparece en Mateo 10:28, es otro tema, no me quiero desviar, en rescate en cambio por muchos. No que vino para dar, simplemente para que muriera en una apariencia o la parte externa corporal. Eso se lo inventa su falsa cita satánica. Paso para mí. Así es, hermano. O sea, lo que acaba de decir, lo que acabáis de escuchar es que Jesús experimentó una media muerte nada más. Esa es la doctrina de demonios que enseñan estos falsos cristianos trinitarios, que son tan mentirosos, tan herejes, evidentemente, como los falsos cristianos arrianos, atalayados, que enseñan la doctrina de demonios de que Cristo fue creado. Tan mentirosos son los unos como los otros. Seguimos.
Después, yo te hice una pregunta donde te digo, ¿cómo es posible que Jesús haya podido morir en la cruz por nosotros? Y me respondiste que por la obediencia. Y no, no es por la obediencia, porque ¿cómo puedes decir que a vos misma pudiste decir? Se dice esta pobre idiota que no fue por la obediencia, que Cristo no obedeció al Padre cuando decidió entregar su vida por sus ovejas, que no fue por obediencia al Padre, pero esta tía, o sea, esta criaturita está enferma de la cabeza, ¿verdad, hermano Tomás? ¿Cómo que no fue por obediencia? Es lamentable lo que engendran estas sectas, ¿no? Personas cuya capacidad de análisis está anulado. Es digno de lástima. Pues claro que Cristo efectivamente obedeció al Padre. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues claro que pues por obediencia al Padre que Jesús entregó su vida voluntariamente. No por toda la humanidad, sino por sus ovejas, como dijo Jesús bien clarito en Juan capítulo 10. Mi vida doy por las ovejas. Estaba obedeciendo al Padre. Ahora esta taradita mental, esta mongolita, y dice que no fue por obediencia a Dios. O sea, desde luego es que tienen destrozado el cerebro estos herejes trinitarios. Seguimos. A mí, que son la misma esencia, pero fíjate que la única persona, Jesús es sin pecado. Dice Pablo en Romanos, me parece. Es que da vergüenza ajena escuchar a esta pobre criatura estúpida. O sea, es que de verdad, cuando una hembra se intenta hacer pasar por maestra de la Biblia, por teóloga bíblica y pretende hacer estos tipos de debates doctrinales, lo único que hacen es el más absoluto de los ridículos. Herejía tras herejía, o sea, es que hacen el más absoluto de los ridículos. ¿Y por qué? Esto ya lo he dicho muchas veces, porque no tienen, Dios no las hizo con esa capacidad mental. Dios no dotó a las hembras con una capacidad mental teológica, de saber argumentar teológicamente y de exponer de la verdadera doctrina. No saben, no tienen esa facultad mental. Tienen otras facultades que Dios las dio, como por ejemplo criar pitufos, que no todas lo saben hacer. Pero bueno, la inmensa mayoría esa es la capacidad que tienen. Criar pitufos y servir como ayuda de su esposo, ayuda del varón, la ayuda idónea, como dice la Biblia. ¿Eh? Y para el disfrute sexual con ellas, por supuesto. Pero no para debatir teológicamente ni para argumentar. No sirven para teólogas bíblicas porque ya lo podéis escuchar. Dan vergüenza ajena escucharlas a estas dos criaturitas, tanto a la hereje trinitaria como a la hereje arriana, a las dos. En el más absoluto de los ridículos están haciendo en este patético debate. Sigo. Todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Una de las características únicas de Dios es que es sin mancha y sin pecado alguno. Jesucristo es sin mancha y sin pecado alguno porque es uno en esencia con el Padre y hace uno en esencia con el Padre. Que no, criatura estúpida, que la Biblia nunca dice que Cristo sea uno en esencia con el Padre. A ver, dame un versículo de la Biblia donde se diga Jesús es uno en esencia con el Padre. A ver si lo encuentras. ¿Eh? Te doy 1.000 euros si encuentras el versículo donde se diga literalmente que Jesús es uno en esencia con el Padre. No. Es uno con el Padre, que es muy diferente. Y ya hemos explicado un montón de veces lo que significa ese tipo de unidad. Seguimos. Que Él no es creado, sino que es uno con el Padre también preexistente y por lo tanto no creado. No sé cuántos minutos vamos, yo apagué mi teléfono como olvidándome del cronómetro. Bueno, me queda 1 minuto y 40 segundos. Pero eso es una cosa, si vos puedes demostrar que alguien más que Jesús es sin pecado, te lo agradezco, pero Jesús es uno en esencia divina con el Padre y es sin pecado, porque Él es Dios y como es Dios, es engendrado. Jesucristo fue engendrado y no creado, y al ser uno con Dios comparte exactamente los mismos atributos. Si vos no podés demostrar que el Padre y el Hijo no tienen los mismos atributos, o que otro, además de Jesús, tiene los mismos atributos que el Padre, entonces el debate por tu parte está perdido, porque en esencia, los atributos demuestran que en esencia los dos son uno, y que por lo tanto, todos los atributos del Padre en el Hijo, por lo tanto, hacen notar y demostrar que la preexistencia de Jesucristo, que es una esencia con el Padre, demuestran que Jesús no es creado. Él no fue creado, él fue engendrado. Y bueno, me quedan 35 segundos
Así que te doy ahora el pase para que vos hagas tus 10 minutos finales. Yo voy a recomponer esto acá. Y cuando empieces a hablar, te doy tu participación. El micrófono te deja. Otra vez, sorry. Mira, creo que no has leído todo el Apocalipsis desde el 1 hasta el 8. Si lo leyeras, te dieras cuenta del error en el que estás. Porque mira, fíjate, te voy a leer, te lo voy a leer poco a poco para que entiendas quién es el alfa. Atención a lo que va a decir la Atalaya, porque es cierto lo que va a decir. Sobre eso que hemos mencionado de los versículos 4 y 5, donde se hace una clara diferencia entre el Dios que era, que es y que ha de venir, se le diferencia de Jesucristo. Es lo que va a decir ahora la Atalayada. Atención. Mira, aquí en el versículo 1 de Apocalipsis 1:1 dice, está hablando, dice, una revelación por Jesucristo que Dios le dio. Entonces, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de una revelación. En el 8 vamos a ver qué revelación le dio Jehová Dios a Jesucristo. Ahora, no se está hablando solamente de una persona, o sea, tenemos que separar a Jehová y al Hijo. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo con esta revelación? Bueno, si lees todo el relato, ahí dice que Él le dio esa revelación al ángel. El ángel se la dio a Juan. Y fíjate lo que hizo Juan en el versículo 4. Dice, y Juan a las 7 congregaciones de Asia. Él se la dio a las 7 congregaciones. Y mira, fíjate qué revelaciones dice. Y paz y parte de aquel, y paz de parte de aquel que es y que era y que viene. Aquí se está hablando de Jehová Dios, el alfa y el omega. Y en el versículo 5 se incluye a la otra persona, a la segunda persona, que es Jesucristo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Exactamente, ahí está claro. Se le diferencia a Jesucristo del Dios que es y que era y que ha de venir. Bien clarito, ahí lo tenemos. Versos 4 y 5. Seguimos. Génito. Entonces, ¿qué fue la revelación que le dio Dios a Jesucristo? Bueno, ahora vamos a leer aquí. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios. Aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso, igualito como dice el versículo 4. Así es, 4 y el 5, así es. Entonces, fíjate, si tú lees también lo que dice Apocalipsis 22:18, ahí está saliendo igualmente el rollo de aquel que lo dio. ¿Quién dio el rollo? Te lo acabo de leer en Apocalipsis 1:1. Jehová Dios da el rollo donde dice, yo soy el alfa y el omega, aquel que es y que era, el que ha de venir, y de Jesucristo. Entonces, con eso, o sea, queda refutado ese argumento queriendo poner a Jesucristo como el alfa y el omega, porque precisamente la palabra todopoderoso significa que no hay alguien más arriba de él. Entonces, si ya tenemos dos alfas y omegas y dos todos poderosos, entonces esa palabra ya queda cancelada porque ya no tendría caso, ¿verdad? Bueno, fijaos cómo las dos herejes niegan, tanto la trinitaria como la arriana TJ, niegan que existan dos dioses todopoderosos. Niegan que existan dos alfas y dos omegas. Lo niegan, las dos. En eso coinciden estas dos falsas cristianas. Sin embargo, como hemos demostrado en esta escuela, el Apocalipsis claramente habla de dos alfas y de dos omegas, que son el Padre y el Hijo. Apocalipsis 1:8 se refiere al Dios Padre, la Alfa y la Omega, y en Apocalipsis 22, versos 12 y 13 se refiere a Jesús. Bien clarito, punto y pelota. Por lo tanto, fijaos cómo las dos coinciden en esta mentira, en esta herejía. Decir de que la Biblia solamente habla de un alfa y omega. Están de acuerdo las dos en esa mentira. Hermano Tomás, ¿quieres aportar algo? Sí, efectivamente. Y además, bueno, con respecto a la última aporte de esta, antes de que pasara a traer a colación la atalayada, esta otra señora, fijémonos los malabarismos, la manipulación que hacen de las escrituras, como Jesús no cometió nunca ningún pecado, eso demuestra que es la misma sustancia del Padre, o sea, que es uno en esencia y que por tanto son el mismo Dios. Entonces, claro, ella pasa a explicar algo a partir de algo que no está en la Biblia, sino que ellos contradice la parte de la Biblia, lo cual ya es absolutamente descabellado, ridículo y muestra, es capaz, incluso está, de esa forma está
manipulando la Biblia. O sea, se está cogiendo Proverbios 36, que dice, no añadas en mis palabras, y lo estás tirando, pues, por donde quieras. O sea, eso es lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, con respecto a esta, a la atarayada, pues sigue negando que haya dos alfa y omegas, cuando la Biblia, pues como muy bien has dicho, es lo que enseña. Más o menos. Efectivamente, hermano. Fijaos que en esto coinciden las dos. Es lo único yo creo que tienen en común esta mentira del diablo, de que solamente existe un alfa y omega. Seguimos. Ahora, tú todo el tiempo has estado evadiendo con opiniones personales, pero no has sacado Biblia. O sea, no me has demostrado que Jesucristo no es creado. Solamente has expresado puras opiniones personales. Bueno, ahí miente, por supuesto que la criatura esta trinitaria sí que ha demostrado en ciertos pasajes donde se dicen que Cristo nunca fue creado, que Él no forma parte de la creación. Esto ya lo hemos explicado en este ciclo de estudio, tanto Tomás como yo. Así es, Cristo es eterno porque en el principio ya existía el verbo. No dice el texto de Juan 1.1, en el principio Dios creó el verbo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, como dijo Pablo en Colosenses 1. Por eso tanto esos pasajes demuestran bien claro que Cristo es eterno. Él no forma parte de la creación. Si Él creó, si por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, ¿cómo Cristo va a formar parte de todas esas cosas creadas? Si todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Por lo tanto, es totalmente imposible decir que Cristo forma parte de todas esas cosas creadas. Solamente un engañador, un embustero al servicio de Satanás puede decir esa mentira de demonios de que Cristo forma parte de todas las cosas creadas. No, Él es antes de la creación. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Él ya existía juntamente con el Padre, lo dijo hasta el propio Jesús en Juan 17:5. El Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el mundo, ya Cristo existía juntamente con el Padre Celestial. Por lo tanto, Él es eterno, Él no forma parte de la creación. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, yo me acuerdo cuando esta pobrecita, que tiene un auténtico permafrost mental, la Gina, decía que como habían las partes de la Biblia donde aparecía la palabra principio, sin implicar que esos seres fueran eternos, que en Juan 1.1 no significa que Jesucristo fuera eterno. O sea, que esta persona tiene la cabeza tan dañada por esta seta satánica destructiva de la Watchtower, que no tiene en cuenta el contexto inmediatamente posterior. Porque claro, si es el contexto inmediatamente posterior de Juan 1.1 sí habla de la creación de las cosas, de todas las cosas. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el verso 10 también, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces, a la luz de ese contexto, en el principio significa que sí es eterno. Pasa claro, usted tiene la mente trastocada por la atalaya. Señora Gina, paso palabra. Así es. Efectivamente, hermano. Y si además Cristo es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, entonces ¿cómo va a ser criado? O sea, lo que están diciendo estos mamarrachos al servicio del diablo es que ese Señor Jehová fue criado, tuvo principio, lo cual es una de las mayores mentiras, estupideces y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Este Señor Jehová es eterno, de la misma manera que el Padre Celestial, el Jehová Supremo, también es eterno. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Seguimos. Y te recuerdo que te hice la pregunta de Juan, el capítulo 15, que es una parábola muy conocida, la del sembrador, y yo te pregunté, no me respondiste nada. Pero bueno, te voy a demostrar que Jesucristo es creado. Ahí se está hablando de unos sarmientos. Los sarmientos representan a los cristianos. Estos cristianos no podían florecer sin la predicación de Cristo. Jesucristo representa a la vid, ¿verdad? Pero una vid no puede existir y por lo tanto tampoco pueden existir los sarmientos si no hay sembrador. Entonces, ¿qué nos está enseñando esta parábola? Que los sarmientos, que son los cristianos, tienen una esperanza de florecer, es decir, de tener una vida eterna en un futuro, porque la vid ya vino a dar la vida por ellos. Pero ¿quién le dio la vida a la vid? Pues el sembrador. Entonces, aquí queda demostrado que Jesucristo es creado. Luego te dice la... Bueno, esta majadera está confundiendo la parábola del sembrador con las palabras de Jesús ahí en Juan cuando dijo yo soy la vid. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, fijaos qué argumento más satánico y más estúpido. Es decir, Cristo fue creado porque Él dijo yo soy la vid. O sea, se puede decir una estupidez más grande que esa. Una subnormalidad más grande que esa. Como Jesús dijo yo soy la vid,
y todas las vides fueron creadas, entonces eso significa que Cristo fue creado, pero se puede dar un argumento más idiota que ese. Este texto no enseña por ninguna parte que Cristo fue creado. Él cuando dijo que Él es la vid y sus discípulos son los pámpanos, estaba dando una parábola, la parábola de la vid y los sarmientos. Se identifica como una vid, ¿por qué? ¿Por qué Cristo se identifica con la vid? Porque Él da la vida, la vida. Nosotros somos los sarmientos unidos a esa vid. Pero decir que Cristo fue creado porque Él dijo, yo soy la vid, o sea, es como decir, Cristo también fue creado porque Él dijo que Él es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrares será salvo. Entonces, claro, como una puerta, las puertas fueron creadas, ¿significa eso también que Cristo fue creado? O sea, se puede un argumento más subnormal que ese. ¿Qué opinas, hermano? Sí, me voy a dirigir aquí directamente a usted, señora Gina. Yo no sé si usted se haya escapado de algún centro psiquiátrico o si eso realmente aparece en la literatura atalayada. O sea, si esa clase de ejemplos aparecen en la literatura atalaya, es que se están riendo de usted. O sea, se están metiendo con usted, se están riendo de usted, porque realmente solo una persona enferma mental puede creer esos ejemplos. O sea, o usted se escapó de un centro psiquiátrico o directamente se está metiendo con ustedes, se están riendo de usted. Porque Cristo dijo también que era la roca que los guiaba. Entonces, que es una roca también, nunca existió como ser vivo Cristo, porque las rocas no son seres vivos. O sea, realmente tire el libro razonamiento. O sea, tírelo porque le está dañando la cabeza. O sea, si eso sale del libro razonamiento, que es una mierda, o de la atalaya, que es una mierda, le está enfermando la cabeza. Paso para... Así es, hermano, muy bien dicho, efectivamente. Tiene el cerebro destrozado. Porque dar ese argumento de subnormal, decir que Cristo fue creado porque dijo que Él es la vid, o de que Él fue creado porque dijo que Él es una puerta, yo soy la puerta, digo que ese argumento lo puede dar un auténtico subnormal. Cristo es eterno, como ya hemos demostrado, porque Él ya en el principio existía. Él no forma parte de la creación, como ya hemos demostrado con todos esos pasajes bíblicos. Él es antes de todas las cosas. Así que decir que Él forma parte de la creación solamente lo puede decir un embustero patológico al servicio de Satanás, del padre de la mentira. Seguimos. De Juan 5:26, donde yo te dije, te leí, te dije. Bueno, respecto al pasaje de Juan 5:26, ya lo hemos explicado en la anterior escuela. De ninguna manera enseña que Cristo fue creado en la eternidad, se le dio la vida en la eternidad. Ahí no está hablando de la eternidad por ninguna parte. Igual que el Padre tiene vida en sí mismo, tiene poder para dar la vida a los muertos, porque el texto está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Lo entiende, atalayada? El pasaje está hablando de la resurrección de los muertos. Y así como el Dios Padre tiene el poder para dar vida a los muertos, ese poder también se lo ha dado a su Hijo, el poder de dar vida a los muertos. Ese es el verdadero significado de esas palabras de Jesús. El texto no dice por ninguna parte que Dios le dio la vida a Cristo ahí en la eternidad, antes de todas las cosas. ¿Dónde dice el texto? Que Dios le dio la vida a Jesús en la eternidad. ¿Me lo puede decir dónde lo dice? En ninguna parte. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, puede dar vida a los muertos, así también le ha dado a su Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, poder dar vida a los muertos. ¿Por qué de lo que está hablando? De la resurrección de los muertos. Ahí lo dice. O sea, la interpretación que ustedes, los arrianos mentirosos, hacen de ese texto es absolutamente diabólica, retorcida, anticristiana y estúpida. Ya que el pasaje, Jesús no dijo por ninguna parte que Dios le dio la vida en la eternidad, o que Dios le dio la vida antes de todos los siglos. Eso no lo dice el texto en ninguna parte. Adelante, Tomás, ¿quiere decir algo sobre esto? Si lo dice Pablo, ahí que no tiene principio de días ni fin de vida. Señora Gina, lo dice Pablo, tiene un permafrost mental en la cabeza, la han enfermado, la han desquiciado, la han enfermado a usted y a millones de personas, esa secta satánica a la que usted pertenece. Paso para... No, sí, efectivamente, es que les han destrozado completamente el cerebro. Citar Juan 5:26 para decir que Cristo fue creado, eso solamente lo puede dar un auténtico subnormal profundo. Ya aquí no habla de la creación de Cristo, no habla ahí por ninguna parte. Eso de que fue creado ahí en los cielos, en la eternidad, como dicen estos arrianos mentirosos, es una asquerosa mentira del diablo porque eso no lo dice el texto por ninguna parte.
repito, el texto, el contexto está hablando bien clarito de la resurrección de los muertos. Así como Dios tiene poder para dar vida a los muertos, ese poder también se lo dio a su Hijo, se lo dio a Jesús, punto y pelota. Eso es la verdadera interpretación de ese texto. Seguimos. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así no solamente Jehová Dios dijo yo soy el que soy, sino también también Juan. Discúlpame, no encuentro el versículo. Ahora otra cosa que también mencionaste, que por qué murió Jesús, yo te dije. Que Juan dijo yo soy el que soy. ¿Esta tía está tonta o qué? Esas son palabras que dijo ese ángel de Jehová, que también se llama Jehová, ahí en Éxodo capítulo 3, yo soy el que soy. Y después las dijo Jesús, era el mismo. Yo soy. Cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Son palabras de Jesús. Ahora dice esta, que lo dijo Juan. Juan, ¿qué está diciendo? No tiene ni puñetera idea de lo que habla. Seguimos. Por la obediencia a su Padre y también por el amor que él tenía hacia la humanidad, porque como yo te dije, él estuvo presente cuando se creó todas las cosas, lo que son cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Eso Dice, Jesús estuvo presente cuando Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Qué hacía ahí Jesús? A ver, ¿qué estaba? ¿Presente ahí mirando como Dios lo creaba? ¿Estaba de observador nada más? Pedazo de embustera. No. Fue Jesús quien ejecutó esa obra creadora. Dios hizo el universo por medio de su Hijo. Es lo que dicen todos esos textos del Nuevo Testamento. Por medio del Verbo fueron hechas todas las cosas. Él no se quedó ahí simplemente de observador, viendo cómo el Padre creaba el universo. No. Él participó en la creación, ejecutando esa obra creadora. Punto y pelota, es la enseñanza bíblica. Dice esta, no, estaba ahí presente. ¿Qué? ¿Presente? ¿Qué? Estaba ahí simplemente sentado de observador, como Dios lo creaba. Eso es lo que enseñan ustedes, mamarrachos. Que estaba como simple observador, no. Él fue el agente ejecutador de la obra creadora, quien ejecutó la obra creadora. Dios Padre fue quien decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas, pero lo hizo por medio del Verbo, por medio de su Hijo, dice bien clarito la Biblia. Seguimos. En Colosenses 1:16. Y pues tú me dices que no, que porque él murió porque él es de la misma esencia de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. O sea, la Biblia enseña que para el rescate de la humanidad se necesitaba un ser humano. Porque Romanos 5:12 dice que por medio de un solo hombre el pecado y la muerte entró en el mundo. Entonces, ¿qué necesitábamos nosotros para un rescate? Pues necesitábamos una vida humana perfecta, ¿verdad? Después de haber desobedecido a Adán y Eva, toda su descendencia, pues no iba a poder pagar este rescate porque ya ellos ya habían heredado la muerte. Entonces era imposible. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que dice Juan 3:16, que Jehová Dios envió a su Hijo. Jehová Dios. Pero si en el Nuevo Testamento, criatura estúpida, no aparece por ninguna parte, en ningún manuscrito griego, el nombre Jehová. Es que esto han engañado a la gente haciendo una versión diabólica y falsa del Nuevo Testamento, metiendo cientos de veces la palabra Jehová, cuando no se encuentra en ningún manuscrito griego, en ninguno. Es una de las mayores falsificaciones que se pueden hacer del Nuevo Testamento, meter la palabra Jehová, cuando no existe. En ningún manuscrito griego no vais a encontrar, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, donde se mencione la palabra Jehová. No existe. No existe. Y esto fabricaron su propia versión del Nuevo Testamento metiéndola cientos de veces la palabra Jehová. Forma diabólica de falsificar las escrituras. Seguimos. Unigénito al Quedan un par de minutos, ya terminamos. Primogénito al primero de la creación, fíjate, no mandó ningún otro de sus hijos, como dice Salmos 80, el versículo que leímos de los hijos de Dios, ¿verdad? El que él estaba en medio de las asambleas, mandó al mejor, mandó al primogénito, al mayor de todos. Entonces, esa es una muestra muy grande del amor de Dios. Y pues como tú también mencionaste que Jesucristo es eterno, pero cuando vino aquí a la tierra, pues lo que murió allí, supuestamente lo que ustedes argumentan en la cruz, fue su humanidad, más no su divinidad.
Pues fíjate, Claro, eso es verdad lo que dice la Atalayada. O sea, según estos evangelocos trinitarios, estos herejes, Jesús tuvo una media muerte nada más. Murió su parte humana, pero por su parte divina, según estos idiotas herejes, quedó viva por ahí en un más allá. O sea, fijaos la estupidez y la herejía que enseñan los falsos cristianos trinitarios. Por lo tanto, aquí en este punto, pues la Atalayada tiene razón. Jesús, según estos trinitarios, Jesús tuvo una media muerte nada más. O sea, hace falta estar zumbado para enseñar semejante doctrinas de demonios. la Biblia no enseña eso, porque la Biblia dice en 2 de Juan 1:7 que las personas que opinan de esa manera, como tú lo acabas de expresar, son anticristos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa doctrina, porque esa doctrina viene principalmente del catolicismo, no sé si tú sabías. Entonces, eso que está diciendo esto es verdad, ¿eh? Es decir, que Jesús experimentó una media muerte nada más, es una doctrina satánica de demonios que procede de la gran ramera, de la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra. Eso es muy cierto. De ahí es donde lo han tomado, esa asquerosa doctrina de demonios la han tomado los evangelocos trinitarios, de la gran ramera de la Iglesia Católica. Decir que Jesús experimentó una media muerte. Así es. Seguimos. Jesucristo vino aquí a la tierra, no era Dios, era un hombre, porque la humanidad no necesitaba un Dios. Adán era Dios, no era Dios, era un hombre. Entonces es lógico pensar. Eso es verdad también lo que está diciendo la Atalaya, que esto lo hemos explicado hace unos minutos. Jesús cuando estuvo en la tierra era un hombre, no tenía ninguna naturaleza divina, estando en la condición de hombre. Filipenses capítulo 2, no en la condición de Dios y de hombre. Seguimos. Que Jesucristo fue enviado aquí como ser humano, más no como Dios. Porque si hubiera sido un Dios el que dio la vida por la humanidad, entonces el rescate no hubiera tenido validez, porque ahí quiere decir que Dios hizo trampa, porque pues mandó a una persona capacitada con poderes sobre. En este punto lo que está diciendo la Atalaya es verdad. Quien murió fue un hombre, no fue Dios. Dios no puede morir. Que murió un hombre para el rescate de quién, de otros seres humanos. Y por tanto, quien tenía que morir era un hombre, como dijo el apóstol Pablo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Este hombre, este hijo del hombre. No fue Dios quien murió en el madero. Solo un subnormal puede decir que fue Dios quien murió en el madero. Seguimos. Porque dice que los seres humanos pues son inferiores a los ángeles. Ahí dicen en Filipenses 2:7. Entonces, si eso hubiera pasado, pues no hubiera tenido caso, ¿verdad? Ese sacrificio. Así que, pues no sé qué otra cosa te puedo comentar. Bueno, Juan 1:1 no demuestra que Jesucristo sea eterno. ¿Por qué? No, ahí está mintiendo, por supuesto que Juan 1:1 sí que demuestra que Cristo es eterno, porque si él no fuera eterno, si él hubiera sido creado, Juan 1:1 diría: en el principio Dios creó el verbo. ¿Lo entiende Atalayada? Y lo que dice es que en el principio ya existía el verbo, era el verbo. Es decir, lo está separando de la creación. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra y ya en ese principio ya existía el verbo. Él no fue creado, pues si no diría en el principio Dios creó el verbo. Por lo tanto, él no es una criatura, no forma parte de todo lo creado. Seguimos. Porque ahí dice que el verbo, o sea, Jesucristo estaba con Dios en un principio, y la palabra principio no significa eternidad. ¿Y quién ha dicho que la palabra principio significa eternidad? Criatura estúpida. Nadie. Simplemente dice que en el principio ya existía el verbo. Nadie ha dicho que el principio significa eternidad. Esto. O sea, es que este tío no sabe de lo que está hablando, ¿verdad, hermano Tomás? Hay que ver el contexto, señora. Hay que ver el contexto para saber si principio implica eternidad o no. Hay que ver el contexto, no la atalaya. El contexto. Y el contexto inmediatamente posterior habla de la creación, de las cosas, de todas las cosas. Y también lo repite en el verso 10. Por tanto, ahí sí, ahí el principio significa que estaba antes de la creación de todas las cosas y de todas las creadas, obviamente, y que por tanto él no tiene principio. Se lo dice en Hechos, cuando dice: matasteis al autor de la vida. Es decir, toda vida creada procede por medio de Cristo. Entonces, usted tiene la mente trastocada, simple y llanamente. Dijo ahí 2 o 3 cosas, ¿verdad? Porque si no, su secta no engañaría a nadie y nada más. Paso palabra. Exacto, muy bien dicho, hermano. Así es. El principio, ahí está hablando del principio de la creación. Punto y pelota. Seguimos. Significa el principio de alguna creación. Entonces,
pues no sé qué más puedo argumentar. Bueno, no me pudiste demostrar tampoco en Mateo 24:36 que Jesucristo fuera igual a Dios, porque Jesucristo pues no sabía lo que solamente el único Dios todopoderoso sabe. Él sabe y Él es el que predice todas las cosas mucho antes de que sucedan. Entonces, aquí con esto deducimos que pues Jesucristo es imitación, es la imagen de su Padre Celestial, porque es un ser divino, o sea, no es humano. Es verdad, Cristo es la imagen del Dios Padre, la imagen del Dios invisible, muy cierto. Y Él es un ser divino, usted lo acaba de decir. Él es un Dios, un ser divino. Y si Él es un ser divino, si Él es un Dios, ¿por qué enseñan ustedes que solamente existe un Dios? ¿Por qué dicen ustedes que son monoteístas? Monoteísmo significa creer en la existencia de un solo Dios. Y ahora acaba de decir usted que Cristo sí que es un ser divino. Ahí tenéis la mayor contradicción, la mayor estupidez enseñada por esta secta diabólica y falsa que son los mal llamados testigos de Jehová. Decir que solamente existe un Dios, pero luego reconocer que Cristo es un ser divino, es un Dios. ¿Se puede ser más enfermito? Yo creo que no. Seguimos. Pero no es Dios, no es el Dios todopoderoso, es el Hijo de Dios. Y pues yo creo que con esto pues ya es más que suficiente, no sé qué más pueda argumentar, pero lo importante es que aquí pues se demostró, ¿verdad?, que Jehová Dios es el creador de todo y que Jesucristo es el obrero por el medio, es el medio que Jehová Dios utilizó para hacer las cosas. Efectivamente. Cristo es el mediador, quien ejecutó la obra creadora, el que el Dios Padre utilizó para crear los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él participó en la creación, Él es un segundo creador, el que ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Usted mismo lo acaba de decir. Él no estuvo simplemente de observador, viendo cómo Dios el Padre creaba, no. Él es quien ejecutó, quien participó en la creación. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y si todas las cosas por medio de Él fueron hechas, entonces Él no forma parte de todas las cosas hechas. Punto y pelota. Así de sencillo. Él no forma parte de la creación. Usted mismita se acaba de poner una vez más, ya es la 10ª vez que lo hace, la pistola a la cabeza y se acaba de volar una vez más la cabeza en 1000 pedazos. Seguimos. Y en Apocalipsis 4:11 lo dice claramente. Ahí dice, digno eres tú, oh Jehová Dios, el Todopoderoso, de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas. O sea, ahí no se menciona a Jesucristo, se menciona a Jehová Dios. Y pues, es verdad, y se refiere al Dios Padre, efectivamente, que es el que recibe la adoración, que es el Dios que está sentado en el trono. Y se le adora porque Él decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Por eso es al único que se le adora. Ahí no se dice, pone una parte, que el Cordero también sea adorado. Así es. Lo único que, bueno, la palabra Jehová en ese texto no aparece por ninguna parte en ningún manuscrito griego. Eso es una falsificación que hizo esta secta diabólica, de meter la palabra Jehová. En el libro del Apocalipsis, pero es que en ningún texto griego, en ningún manuscrito griego aparece la palabra Jehová por ninguna parte. En ningún manuscrito griego. Lo que han hecho es falsificar de forma satánica el libro del Apocalipsis. Y el resto de libros del Nuevo Testamento, claro, donde han metido cientos de veces la palabra Jehová. Seguimos. hasta aquí termino mi argumentación. Justito, tiempo completito. Bueno, ha terminado este debate que no tuvo modelo. Bueno, ya lo dejamos aquí, el debate ya ha terminado, ya hemos terminado el ciclo y ya mañana lo que vamos a tener es una respuesta a un audio de la paposa Leticia que envió sobre el tema del infierno. Lo vamos a refutar mañana el hermano Tomasillo. Así que antes de terminar, hermano, ¿quieres añadir brevemente alguna cosita? Es increíble, es vergonzoso la forma como la sociedad Watchtower ha manipulado el Nuevo Testamento, metiendo cientos de veces el tetragramaton o una forma de su posible pronunciación. O sea, que ni siquiera es el tetragramaton, añadiendo, manipulando las Santas Escrituras y excretando metafóricamente encima de Proverbios 36, que dice que no agregues nada a mis palabras, ¿no? Es lo que ha hecho esta corrupta cúpula directiva satánica compuesta por satanistas, que es la sociedad Watchtower, para tapar, y que ha podrido la mente de millones de adeptos, porque fijémonos que antes he citado el libro del Apocalipsis, esta señora Gina, para lo que le ha convenido, pero no ha citado el hecho de que dice que a todo lo creado, que está en el cielo, a todo lo creado sobre la tierra y debajo de la tierra, oye decir, al que está sobre la tierra y al Cordero.
Es decir, se excluye al que está sentado en el trono, el Dios Supremo, y al Cordero, de todo lo creado en el cielo, de todo lo creado en la tierra y todo lo creado debajo de la tierra. O sea, la cabeza de esta gente no le da para más. Pero es que además, hasta el punto ha sido grosera la manipulación que han hecho de las Escrituras, es que en Romanos 10 han puesto Jehová, ahí en el verso 13. ¿Para qué? Para hacer verle, me dijo directamente a usted, Gina, a adeptos como usted, que ahí se refiere a Jehová, cuando en el contexto se está hablando de Jesús, porque todo el que invoque el nombre del Señor Kyrios será salvo. Y el contexto de que habla de Jesús, porque si con tu boca confesares que Jesús es el Señor, por consiguiente, se refiere a Jesús. Y puesto que es una profecía de Joel 2:32, que ahí sí está el tetragramatón, está identificando a Jesús con ese tetragramatón de Joel 2:32. Llámeselo Jehová, Yahvé, ya veo como sea. Pero es que aparte, en Isaías capítulo 6, donde dice, y vi mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Quién es ese Jehová? Si usted va más adelante, ese mismo capítulo 6, dice, porque con sus ojos no vieron, etcétera, etcétera. Y luego si va a su Biblia, a Juan capítulo 12, verso 39 al 41, se ve, anda, que es Jesús. Lo especifica en el versículo 41, por tanto Jesús también es Jehová. Lo que pasa es que es otro Jehová. Léase Éxodo capítulo 3, léase Génesis capítulo 16 y verá que ese mensajero o enviado de Jehová también se llamaba Jehová. Por tanto, ¿cuántos Jehovás hay? 2. Lo que pasa es que le han dado una Biblia falsificada. Lo que pasa es que cuando ha venido ese anciano al cual le han destrozado la cabeza, igual que se la han destrozado a usted, le han dicho, no, su Biblia, pártela, coge la nuestra, esta mierda. Eso es lo que pasa, por eso le han enfermado la mente. Paso para allá. Pues muy bien explicado, magistral, hermano. Así es, para ser salvos tenemos que invocar el nombre del Señor Jesucristo, como hizo, por ejemplo, Pablo. ¿Qué le dijo Ananías a Pablo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Y el nombre que tenemos que invocar para ser salvos, por lo tanto, es el nombre del Señor Jesucristo. Más claro que el agua pura. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Libro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, verso 32. Y resulta que el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es el nombre de Jesús. Prueba absoluta e irrefutable de que ese Señor Jehová, mencionado en el libro del profeta Joel, es el mismísimo Señor Jesucristo. Punto y pelota. Por lo tanto, como muy bien ha dicho el hermano Tomás, la Biblia habla bien clarito de que hay dos Jehovás, dos dioses, cada uno de ellos se llama Jehová, que son el Padre y el Hijo. El Hijo se llama igual que el Padre Celestial, pero el Padre es el Jehová Supremo, Dios invisible, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, y el segundo Jehová es Cristo, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como vemos en todos esos textos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay dos Jehovás. Y ya para terminar, por decir, pues nada, que se arrepienta tanto la una como la otra, estas dos criaturitas, tanto la hereje trinitaria, esta Rose, como la hereje arriana atalayada llamado Gina. Arrepiéntanse de esa doctrina de demonios, les han engañado en sus respectivas sectas diabólicas y han conocido la verdadera doctrina que se la hemos expuesto Tomás y yo aquí en este ciclo de estudio. Así que si no se arrepienten, no cambian su forma de pensar y persisten en enseñar en esas espantosas doctrinas de demonios, pues ya saben lo que les espera. El lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos, como dice el libro del Apocalipsis. Ahora tienen la oportunidad de arrepentirse genuinamente y salir de esas religiones falsas y diabólicas que enseñan esas espantosas doctrinas de demonios. Ahora tienen la oportunidad. Y por si alguien ya para terminar me pregunta, bueno, ¿y quién de las dos ganó el debate? Pues ninguna de las dos. Las dos enseñaron espantosas herejías y mentiras, doctrinas diabólicas, que alguna cosita verdadera enseñaron, dijeron las dos, tanto la atalayada como la trinitaria, alguna cosita verdadera enseñaron, porque claro, si no enseñaran algo verdadero no pueden engañar a nadie. Si todo lo que enseñan esas religiones falsas fuera mentira, el 100%, pues no engañarían absolutamente a nadie. Tienen que decir alguna cosita que sea verdadera. Y alguna cosita verdadera, pues enseñaron las dos. Pero ninguna de las dos ganó el debate. Las dos perdieron el debate por ser mentirosas y herejes. Las dos.
tanto la hereje trinitaria como la hereje arriana atalayada, las dos. Por lo tanto, ninguna de las dos ganó el debate. Así que mañana estaremos a la misma hora, 9 de la noche. Vamos a refutar el vídeo, el audio, mejor dicho, de una paposa llamada Leticia, muy famosa en las redes, que envió un audio hace un par de días sobre el tema del infierno. Lo vamos a destrozar a la luz de la Biblia, ese patético audio que envió esa pobre criatura. Así que hasta mañana, hermanos. Muchas gracias una vez más al hermano Tomás por sus magistrales, magníficos aportes doctrinales que ha dado. Y saludamos también al hermano Dani Monte, que está aquí escuchando. Y mañana a la misma hora estaremos aquí en la escuela. Hasta mañana, hermanos. Gracias, hermano, y hasta mañana a todos. De paz.